ser también, por ejemplo, en cánceres que estén bien expandidos, que no permitan obviamente hacer una lobectomía y la única alternativa que quede es sacar todo el pulmón, porque a veces el cáncer está tan mal ubicado, digamos, está en el hilio pulmonar, en la parte, en el hilio, es en la parte que se conecta con el mediastino, en una zona muy difícil, que no te permite disecar los vasos como para hacer una lobe, ¿no? En realidad, de las cirugías de toras, nosotros hacemos más o menos al año unas 240 cirugías pulmonares, y de esas en todo el año solo 2 o 3 son neumonestomías. La neumonestomía es la excepción, digamos. Por lo general siempre se puede hacer una lobectomía. Una neumonestomía es algo muy excepcional. Ya, ok. Así es. No es que, más que todo, también influye mucho en esto la experiencia del grupo quirúrgico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un asistente nuevo, siempre, cuando empieza a operar, siempre está acompañado de alguien que tiene experiencia, de tal manera que su margen de error es mucho menor. La curva de aprendizaje, digamos, es bien llevada. No es que enviamos a 2 inexpertos para hacer una cirugía compleja. Al principio siempre se les acompaña hasta que vemos que ya agarraron ritmo, y de esa manera evitamos muchas de las complicaciones que se presentan en otros grupos. Creo que si no hay más... las contraindicaciones para las lobectomías. Ya, sí, las contraindicaciones son, por ejemplo, de que, claro, el paciente tiene indicación de cirugía, digamos que tiene un micetoma, una bola de hongos en el pulmón, o tiene bronquiectasias, o tiene tumores, y nosotros pensamos de que el paciente debe operarse, ¿no? Entonces las contraindicaciones son muy variadas. Por ejemplo, desde la más simple, que puede ser un paciente totalmente desnutrido, hasta las que tengan que ver ya con la función pulmonar, ¿no? Aquellas que su espirometría es muy mala, digamos que hay pacientes que tienen, en lugar de tener el BF1 en 1.5 litros, digamos que tienen en 1.2, en 1, y no mejoran. Por ejemplo, eso está contraindicado, ¿no? Y las contraindicaciones que son generales a cualquier tipo de cirugía, ¿no? Que tengan un mal perfil de coagulación, que tengan leucopenia, etc. Pero en general, para la parte respiratoria, lo que nos interesa es el examen de espirometría, el DELCO, el test de caminata, y ya, por ejemplo, el AGA y electrolitos, o sea, lo que es gases en sangre. Si la presión arterial de CO2 también está en más de 45, también viene a ser una contraindicación, o que tenga una saturación menor a 95, también es una contraindicación relativa, porque hay que complementar con otros exámenes, como la espirometría, el DELCO, etc. Así es. Doctor, una pregunta, y con respecto a pacientes, digamos, que estén en zonas de altura, ¿la saturación también debía ser menor a 95, una contraindicación? Lo que pasa es que ese es un paciente muy especial, porque si tú los operas en altura, en su lugar de origen, no hay problema, pero esos pacientes generalmente vienen a operarse a Lima. Entonces, por ejemplo, en Cerro de Pasco la saturación normal es casi de 88. 88 es el que satura al máximo. Esos que están viviendo a 4.500 metros de altura, sí, saturan 90, 88. Pero cuando llegan a Lima, todos saturan por encima de 95. Entonces, y esos pacientes vienen con una hemoglobina más de 15, vienen con 16, 17 de hemoglobina. Entonces, imagina, pues, de que hacemos una cirugía y sangra bastante, y el paciente sale con hemoglobina de 11 acá, y decimos, no, para Lima 11 todavía está bien, pero cuando el paciente retorne para allá va a tener problemas. Entonces, hay que ir hablándole al paciente para que tenga un proceso de adaptación. En lo posible, si va a subir a zona de altura, bueno, que no sea tan altura, pues, ¿no? Digamos que están a 3.000 metros, 3.500, pueden subir con una hemoglobina de 12 para arriba, se recomienda. Y bueno, son pacientes que también, así como pierden sangre, lo recuperan muy rápido, muy rápidamente recuperan su hemoglobina, porque la mayoría son pacientes casi policitémicos.
Entonces, el paciente de altura pues tiene otra valoración, vemos que su caja torácica es muy grande, los pulmones son grandes, el instrumental que usamos en ellos es un instrumental más largo también porque si normalmente utilizamos pinzas para operar nosotros vasculares de 22 centímetros, en estos pacientes como tienen su caja grande, casi a veces algunos en tórax en tonel, tenemos que usar pinzas, por ejemplo, de 26 centímetros. Es todo un reto, pero ya uno se acostumbra porque gran parte de nuestros pacientes vienen de esas zonas. Ya estamos, digamos, acostumbrados, gracias a la rica geografía que tenemos. Bien. Hola. Sí, doctor, acá estamos. Sí, sí, disculpen. Pensé que otra vez estaba en día. Entonces, a ver, ¿alguien levantó la mano? Vi que una mano levantaron. Doctor, buenas tardes. No comprendí muy bien esa parte donde dijo que ustedes pueden obviar este riesgo anestesiológico MPR, algo así. Ah, ya, lo que pasa es que hasta hace 5 años el riesgo anestesiológico no se pedía. Para nosotros era suficiente que tenga todas sus pruebas funcionales de neumología, espirometría, gases en sangre, test de caminata, todo lo que concierne a una evaluación funcional pulmonar. Y también el riesgo quirúrgico, ya sea del pediatra, del médico internista, de acuerdo a la edad, o al cardiólogo. Pero el riesgo anestesiológico, antes se pedía como interconsulta cuando veíamos que había alguna dificultad. A veces algunos pacientes pues tienen microsnatia, la mandíbula muy pequeña o la mandíbula muy grande, por ejemplo, o tienen rigidez para abrir la boca, que eso lo notábamos en la consulta y el paciente mismo nos decía que ellos no podían abrir la boca. Entonces estos pacientes iban por interconsultas a anestesiología, pero ahora ya todos los pacientes deben pasar por anestesiología, lo cual yo la verdad lo considero algo, en lo que es el seguro social, de mi punto de vista es algo para retrasar las cirugías, porque es bueno, pero es bueno siempre y cuando haya el personal suficiente y los pacientes no se demoren tanto, pero a veces por un riesgo anestesiológico están 2 meses más esperando en consultorio externo, porque ustedes saben que en el seguro las citas se dan mensuales. Una cita ahora, la cita al otro mes, después al otro mes, y así va pasando el tiempo. Entonces, el seguro social es bueno cuando te operas de cosas complejas, pero para cosas que no son tan complejas es una verdadera demora, ¿no? Ah, gracias. Sí. Hacemos un par de temas más, nos alcanza el tiempo. A ver. A ver, habilítame compartir. Doctor, ahora mismo. Permítame. Listo, doctor. Listo, gracias. Ok. Vamos a hacer esta clase de bronquiectasias. Me espera unos 3 minutos, por favor. 3 minutitos y lo hacemos. Claro, doctor. Gracias. Debería comprar un escritorio acá. Lo puedo poner aquí.
Doctor, si es que está hablando, no lo escuchamos. Active por favor nuevamente su micro. O le ayudo a hacerlo. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, doctor. Ok, ya. Bien, vamos a tocar el tema de bronquiestasias. Bronquiestasias, y la definición que es una dilatación permanente e irreversible de las vías aéreas. Los bronquios en realidad son como tubitos rectos, ¿no? Bueno, no tan rectos, pero más o menos imaginándonos son como tubitos casi rectos, con una superficie cubierta por un epitelio que tiene cilios, como unas escopitas que van barriendo el moco, los detritos. Pero en algunas ocasiones estos bronquios dejan de ser como tubitos y se dilatan, aparecen estructuras saculares, irregulares, y se van llenando de secreciones. Pero ya una vez que el bronquio se dilata, ya no hay forma de que vuelva a ser lo mismo. Entonces, aparecen entonces las bronquiestasias. La mayoría de las bronquiestasias son adquiridas. Adquiridas, por ejemplo, pos una tuberculosis, pos una neumonía, pues un cuerpo extraño que también se da, un cuerpo extraño que está impactado en un bronquio, va a hacer que toda la parte distal a ese cuerpo extraño, los bronquios se vayan dilatando, llenando de secreciones. Pero lo más frecuente es que las bronquiectasias sean por infecciones repetidas, por neumonías a repetición, por bronquitis a repetición, etc. Y estas son todas las etiologías de las bronquiectasias. Por ejemplo, la secuela de tuberculosis, procesos broncoobstructivos crónicos, como les dije, los cuerpos extraños, o los tumores endobronquiales que también les pueden dar ese problema. Los problemas de los cilios, la disinesia ciliar, hay cilios pero que no funcionan, la fibrosis quística, las infecciones virales, coqueluche, etc. Y este es el orden de frecuencia, ¿no? Lo más que se observa que son por secuelas de tuberculosis. ¿Y qué síntomas da una bronquiectasia? Si el bronquio se dilató, cuando está el bronquio sin dilatarse, el bronquio depura normalmente el moco, todas las impurezas que pasan al pulmón, pero si hay una bronquiectasia ya, entonces se acumula el moco ahí, se infecta y el paciente tiene broncorrea, o sea, todos los días se elimina moco y el paciente tiene mal aliento. También si hay infecciones muy seguidas, la bronquiectasia puede hacer que haya neoformación de vasos y hay hemoptisis leve, que es lo más frecuente, o sea, el paciente elimina gotitas de sangre, esputo con rasgos de sangre que le decimos esputo hemoptódico. Entonces los síntomas más frecuentes son broncorrea primero y en segundo orden hemoptisis, pero la leve. Y el diagnóstico es principalmente con tomografía. Entonces, se puede ver en una radiografía así, pero hay que tener mucha imaginación, pero ya lo confirmas con una tomografía. La broncoscopía permite determinar, por ejemplo, si hay un cuerpo extraño, hay tumores endobronquiales, y la broncoscopía también permite tomar muestras para el estudio de los gérmenes que hay en ese líquido que está contenido en la bronquiectasia, ¿no? Y estos son los gérmenes más frecuentes, el Haemophilus influenzae, Streptococcus, Pseudomonas, los que colonizan la zona de las bronquiectasias. Ya yendo a la parte anatómica, les decía que la tráquea tiene más o menos 10 centímetros y el promedio de los anillos de la tráquea son de 20 anillos traqueales, que en una persona de 1,70 m de estatura, que es el promedio de la talla de los peruanos, cada 2 centímetros, cada 2 anillos traqueales
es 1 centímetro aproximadamente. Acá, por ejemplo, tienes el cartílago tiroides, cartílago cricoides, y esta es la membrana cricotiroidea. Algunos hacen, para hacer lo que se llama traqueostomía, no hacen traqueostomía, sino algunos otorrinos hacen cricotiroidectomía, o sea, se meten a la vía aérea a través de esta membrana, pero por ahí no debería hacerse, sino debería hacerse la traqueostomía más o menos a partir del segundo anillo traqueal, o sea, dejas el primer anillo sano y entre el segundo y tercer anillo traqueal, o entre el segundo y el cuarto, ya haces el orificio para hacer la traqueostomía, pero siempre hay que dejar el primero sano. Si el cuello es largo y te permite dejar el segundo sano también, en buena hora, ¿no? Lo haces entre el tercero y el cuarto. Pero siempre, acuérdense, siempre hay que dejar el primer cartílago traqueal sano. Y si se puede dejar el segundo porque el cuello es largo y lo permite, también sería mejor. Bueno, distalmente, les recuerdo de que la parte distal de la tráquea se llama la carina principal. Fíjense que como un calzoncillo. Y cada vez que... Esta es la carina principal, ¿no? La carina principal. Y cada vez que hay una bifurcación se da ese calzoncito, que vendría a ser una carina secundaria, porque la carina significa división. Entonces acá se está dividiendo un bronquio superior del bronquio que va hacia abajo. Y así acá en esta carina también hay una división entre un bronquio superior y un bronquio inferior. Y en cada división hay carinas más pequeñitas. Ya tendría sería la primera carina de primer orden, carinas de segundo orden, así se van dividiendo. Acá no se nota mucho, pero por lo general el bronquio derecho es la continuación de la tráquea, o sea, lleva la misma... El bronquio derecho lleva la misma orientación de la tráquea. Entonces, la mayoría de cuerpos extraños se van hacia el lado derecho. Y este bronquio, que acá no está bien representado, es un poquito más horizontal. Un poquito más horizontal y más largo, ¿no? Porque acuérdense que acá no hay lóbulo medio, porque acá está todo fusionado. Este bronquio es más largo y más horizontal. Y el bronquio que sigue la orientación de la tráquea es el bronquio derecho, el bronquio principal derecho, y aquí se alojan la mayor parte de cuerpos extraños. Muy bien. Entonces, acá hay bronquios segmentarios. Esto vendrían a ser los bronquios del lóbulo superior. Este vendría a ser el bronquio del lóbulo medio y el bronquio del lóbulo inferior. Y en el lado izquierdo, que solo hay 2 lóbulos, sería bronquio del lóbulo superior y bronquio del lóbulo inferior. Y esta parte de la clase es muy importante porque aquí ustedes van a tener las bases para una orientación topográfica cuando leen las radiografías de tórax. Por ejemplo, cada lóbulo se divide en segmentos broncopulmonares. El lóbulo superior tiene 1, 2, 3 segmentos broncopulmonares. En este caso sería segmento 1, segmento 1 es el de arriba, el de atrás es 2 y el de adelante es 3. 1, 2, 3 segmentos broncopulmonares. Entonces nosotros lo vemos así, y este de acá sería el segmento 4, este vendría a ser el lóbulo medio, segmento 4, segmento 5. Fíjense que entre este lóbulo superior, que tiene 3 segmentos, y el lóbulo medio hay una cisura que es más o menos horizontal, y aquí esta cisura está dividiendo lo que sería el lóbulo inferior, ¿no? Entonces, en el pulmón derecho hay 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y en total hay 10 segmentos, 10 segmentos. Cuando nosotros miramos el lóbulo por detrás, esa cisura que en este caso en el lado derecho se ve así pequeña, pero por atrás esa cisura llega hasta arriba. Y fíjense que este vendría a ser un segmento importante, que es el segmento 6 para nosotros, porque como el paciente cuando esté echado, los cuerpos extraños también se van hasta este segmento, al segmento 6. Y al segmento 2, que son los más declives. Entonces tienen una vista anterior del pulmón derecho y una vista posterior, ¿no? Y acá ven la cisura mayor, que el lóbulo inferior llega hasta arriba. Entonces nos vamos a proyectar un poquito y cómo sería en una radiografía, cómo se leería el lóbulo superior, más o menos tendría esta orientación, porque si ustedes retroceden,
tiene esta orientación el lóbulo superior. Y si ustedes tienen duda, le piden una radiografía lateral y ven que de repente hay un tumor, de repente hay bronquiectasias y más o menos esta vendría a ser la ubicación del lóbulo superior. Entonces, cuando ustedes lean las radiografías, no se lee tumor ubicado en el segmento 6 o en el segmento 2, porque se lee por tercios. Todas las lecturas de radiografía dicen tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Acá sería tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Ya cuando tomas la radiografía lateral, por topografía ya tú te puedes más o menos aproximar a decir que está en el lóbulo superior, pero en una radiografía anterior vendría a ser por tercios, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Y esta es la vista del lóbulo medio. Esta vendría a ser la vista del lóbulo medio. Fíjense acá. El lóbulo medio es esto, ¿no? Hay una cisura horizontal, una fisura oblicua, prácticamente por detrás no lo ven, pero sí de perfil lo pueden ver. Este vendría a ser el lóbulo superior que vimos hace rato. Y el lóbulo medio, fíjense que abarca hasta abajo, entonces acá si hay alguna estructura que describir, se describe que está en el tercio inferior o podría ser en la parte inferior, ¿no? Y cuando ustedes toman la radiografía lateral, tiene esta orientación el lóbulo medio. Entonces, más o menos calculando, fíjense este ángulo de acá, llega hasta este ángulo que está entre el costo diafragmático y se proyecta hacia atrás como en un triángulo y este lóbulo medio, para que tengan una idea. Y el lóbulo inferior, como les expliqué, se va hasta arriba, entonces, de tal manera que si ustedes recuerdan la primera imagen, donde el lóbulo superior abarca hasta acá, acá se está superponiendo el lóbulo superior con el lóbulo inferior, pero ya en la lateral, si tomamos una radiografía lateral, nos va a decir que esto todo es del lóbulo inferior. De tal manera acá sigue siendo válido leer por tercios, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. No se olviden que el lóbulo inferior tiene esta orientación. Si no, vamos acá, ahí está el lóbulo inferior, y por atrás fíjense cómo se proyecta el lóbulo inferior, de tal manera que ustedes lo ven así, al lóbulo inferior en una radiografía. Esta es la zona topográfica que ocupa el lóbulo inferior. Claro que hacia adelante va a haber más lóbulo medio y más lóbulo superior, pero topográficamente es así, y en una lateral lo ubican de esta manera. El pulmón izquierdo tiene, si el pulmón derecho tenía dos lóbulos, el pulmón izquierdo, tres lóbulos, superior, medio, inferior, el pulmón izquierdo tiene solo dos lóbulos. Viene a ser el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y acá solo hay una gran cisura nada más. Por atrás lo ven así, vean la proyección del lóbulo superior. Este moradito sigue siendo el segmento 6, y este de acá abajo de la base en los dos sigue siendo, este es el famoso segmento 10. Segmento 10, segmento 6, y este es el segmento apical, el que está en la punta es el segmento apical, que siempre el segmento es el segmento 1, el que está en la punta, y el que está en la base y hacia atrás es el segmento 10, y el superior del lóbulo inferior es el segmento 6. No se olviden, estos son muy importantes estos segmentos. Siempre el segmento 10 es el basal posterior, y el superior del lóbulo inferior es el segmento 6, y este de acá vendría a ser, el que está en la punta es el apical. Y este anterior, bueno, este es acá, si fuese el lóbulo derecho, este sería el segmento anterior. Fíjense que el lóbulo medio, acá no existe, pero ya viene a formar el lóbulo medio. Este sería el segmento 4 y 5, pero en este caso el lóbulo medio viene a ser la língula, que está todo fusionado y forma un solo lóbulo. De tal manera que ya revisando los segmentos broncopulmonares, en el pulmón izquierdo hay 8 segmentos, y en el pulmón derecho hay 10 segmentos. En el pulmón izquierdo hay 2 lóbulos, en el pulmón derecho hay 2 lóbulos. Tarea para que ustedes le echen una mirada a los segmentos broncopulmonares. Y vendría a ser la proyección del lóbulo. Como solo hay 2 lóbulos, entonces así se proyecta el lóbulo superior. Entonces, ustedes no van a pensar que el lóbulo superior es desde donde está marcando el puntero hacia arriba. No, el lóbulo superior se puede proyectar hasta la base. Entonces siempre es válido decir tercio superior, tercio medio y tercio inferior cuando quieran describir alguna estructura. Y ya cuando ustedes le toman la radiografía lateral, ya ustedes con toda seguridad dicen, ah, no, está en el lóbulo superior o está en el lóbulo inferior.
¿no? Entonces, el lóbulo inferior, fíjense hasta dónde se proyecta. Este vendría a ser el segmento 6, pero cuando nosotros vemos la radiografía de frente, no podemos decir en qué lóbulo está, porque acá se superponen, ¿no? Entonces, describimos igual por tercio, superior, medio, inferior, y en la lateral ya lo ubicamos topográficamente que está en el lóbulo inferior, izquierdo. Y esto es para que ustedes observen que más o menos el parénquima pulmonar se ve así bonito, así oscurito, incluso acá hay una cisura, porque acá en este pulmón el lóbulo inferior se proyecta más arriba de lo habitual, y acá forma una cisura. Aquí ustedes pueden ver bronquiectasias, tejido fibroso, esto generalmente son por infecciones a repetición. Esto no necesariamente es por una tuberculosis, porque en la tuberculosis hay más tejido fibroso, más cicatricial. Estas tienen toda la pinta, como decimos nosotros, como son saquitos, de ser bronquiectasias congénitas, ¿no? O de repente son bronquiectasias que se adquirieron en la niñez por tos convulsiva, por neumonía, pero estas no son bronquiectasias de la TB, ¿no? Igual, estas tienen aspecto de ser bronquiectasias congénitas, bilaterales. Hay muchas enfermedades, fibrosis quística, histiocytosis, linfangioliomatosis. Hay muchas enfermedades que dan ese tipo de bronquiectasias y son por lo general bilaterales. Bilaterales y con esta forma de saquitos. Y esta, por ejemplo, es una histiocytosis que también te da ese tipo de bronquiectasias. Son pacientes que sí llevan una vida un poco penosa, con infecciones a repetición, con múltiples hospitalizaciones. Y esta es linfangioliomatosis. Nosotros hemos tenido en el hospital, en total, 2 pacientes con esta enfermedad trasplantados, ¿no? Hicimos trasplante a estas pacientes de jóvenes, mujeres, 18, 19 años, ya tenían la enfermedad en estadio avanzado, con mucha disnea, deterioro progresivo, y bueno, gracias a Dios se pudo hacer los trasplantes hace varios años. No hemos tenido otros casos en los últimos años. Y en esta radiografía para decir, bueno, y acá no hay nada, ¿no? No hay nada, porque yo la verdad no veo nada, pero como todos son generales después de la guerra, entonces a alguien se le ocurrió tomarle una tomografía y descubrió que por acá tenía, seguramente que este paciente tenía pues algo de sangrado, broncorrea, más que todo, con una lesión tan pequeña no es broncorrea, ¿no es cierto? Sería más que todo sangrado o esputo hemoptóico. No se ve nada acá, yo la verdad no veo. Por ahí alguien con imaginación dirá que en este lado izquierdo, en este pulmón izquierdo puede haber, pero en la tomografía sí se ve lo que no se ve en la radiografía. Por eso es importante tomar una tomografía, mucho antes que una resonancia. Y acá tampoco yo no veo gran cosa, ¿no? No veo gran cosa, salvo un refuerzo de la trama bronquial por acá, por acá. Por acá también parece que hubiera un refuerzo de la trama bronquial, pero no. Yo diría que no, y acá hay un poco radiopaco esta zona, vamos a ver qué hay por acá. Casi nada, un poco de cicatriz fibrosa arriba, seguramente secuelar algún proceso infeccioso, puede ser TB. Sí, lo más probable es que sea TB porque es el mismo caso, porque acá va apareciendo la cicatriz, pero más abajo ya van apareciendo unas cavernas que se están llenando de hongos. Cuando estas cavernas tuberculosas se llenan de hongos, el aspergillus, del hongo aspergillus, a esto se le llama micetoma, ¿no? Son micetomas que están creciendo ya. Y por acá hay unas dilataciones bronquiales que vendrían a ser las bronquiectasias, ¿no? En este caso secundarias a un proceso específico. Ya, entonces el mismo caso, pero más abajo tiene toda esta cicatriz. Esto sí es de tuberculosis porque la tuberculosis deja gran componente cicatricial, gran componente inflamatorio. A diferencia de lo anterior que hemos visto, esas bronquiectasias quísticas como saquitos, esas sí son de origen congénito. Y esto también es secular a la TB porque acá se ve la paquipleura, la pleura engrosada, y por acá unas bronquiectasias, no muchas, pero hay. Esto por lo general es ATV que se ha curado, pero quedan así. A veces no necesariamente tienen síntomas porque simplemente vienen a hacerse un control y se les descubre esto, ¿no? Lo que llama la atención acá es que los orificios bronquiales están medio rotados. El bronquio derecho para acá, el izquierdo para acá. Bueno, pero puede ser que sea por la posición, porque ya está un poco más abajo la toma. Y bueno, si hay unas dilataciones bronquiales,
para que las bronquiectasias terminen en una cirugía, uno, que tienen que estar localizadas, ¿no? Porque si las bronquiectasias son difusas y están en los dos pulmones, ese caso no es quirúrgico, porque si tienen bronquiectasias lóbulo superior de los dos lados, inferior de los dos lados, por más que el paciente sangre, ahí no se hace cirugía. Se hace un manejo médico, primero controlar la infección, si es mucho el sangrado, se le lleva a radiología intervencionista y a través de las arterias del brazo, de la pierna, le hacen el procedimiento que se conoce como embolización. Entonces, con la embolización le tapan las pequeñas arteritas que provocan las bronquiectasias. Si la bronquiectasia está localizada y el paciente tiene mucha morbilidad, tiene mucho sangrado, mucha broncorrea, está localizada en un solo lóbulo, inclusive puede ser que esté localizada en un solo pulmón, pero el otro pulmón está sano, van a cirugía. Entonces las que van a cirugía son las bronquiectasias que están localizadas, ya sea en un lóbulo o dos lóbulos o en un pulmón, pero tienen el otro pulmón sano, en buenas condiciones, ¿no? O sea que van a tolerar una cirugía, pero no van a cirugía de regresión pulmonar aquellos que tienen bronquiectasias difusas. Lo otro, que los pacientes que van a trasplante son aquellos que tienen generalmente bronquiectasias de origen congénita, por enfermedades congénitas, ¿no? Fibrosis quística, linfangio, esos van a trasplante. Pero ¿por qué no irían a trasplante los pacientes que, por ejemplo, de eso les va a hablar el doctor Palacios, que tienen bronquiectasias seculares ATV? Porque en el trasplante nosotros tenemos que estar contra el tiempo. Una vez que se saca el pulmón del donante cadavérico, bueno, que todavía pues está con muerte cerebral, nosotros para trasplantarlo tenemos entre 4 a 6 horas. Entonces, si nosotros vamos a entrar con pulmones que están inflamados por secuela de TB, solo despegando los pulmones, nos vamos a demorar entre 2 a 3 horas, y haciendo el trasplante de repente 3 horas más, ya estamos contra el tiempo. Por eso es que los pacientes que tienen bronquiectasias seculares a proceso específico no van a trasplante pulmonar, pero sí aquellos que tienen un origen congénito. Hasta ahí lo que les quería decir de bronquiectasias. ¿Alguna pregunta? Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Tengo un paciente con tuberculosis que puede predisponer para que desarrolle una bronquiectasia. No entendí bien. ¿Un paciente con tuberculosis? Sí, ¿cuáles son los factores que pueden predisponer al desarrollo de una bronquiectasia? Generalmente son factores del propio individuo, su estado nutricional, generalmente un diagnóstico tardío, porque si la tuberculosis se diagnostica oportunamente cuando no hay mucha lesión pulmonar, yo personalmente he visto bastante de estos pacientes que tienen lesiones granulomatosas bilaterales, bastante, pero no han tenido todavía un daño pulmonar extenso, incluso algunos que tienen su pequeña cavernita por los granulomas que después se perforan. Con el tratamiento remiten completamente y uno los mira, como el diagnóstico ha sido más o menos precoz, prácticamente quedan sin secuela, pero hay otros pacientes que llegan en las últimas para el tratamiento médico. Esos pacientes por lo general hacen bronquiectasia, ¿no? Cuando han tenido Lo otro es que se les haya diagnosticado oportunamente, pero hayan hecho pues una RAFA, una reacción adversa a los fármacos de la TB, o que haya fracasado el tratamiento que se les da, a pesar de que se les da precozmente, pero los pacientes hacen tuberculosis resistente a uno o a varios fármacos, lo que se llama los MDR, los XDR, los multidrogos resistentes, que son resistentes a 2 o más fármacos, o los XDR, ¿no? Aquellos que son extremadamente resistentes o extensamente resistentes.
para mí, quitando de lado los multidrogo resistentes y extensamente resistentes, es que el diagnóstico es demasiado tardío y hay mucho daño pulmonar y ya las lesiones del pulmón ya se vuelven irreversibles. Ok, gracias. Y otra consulta, ¿y si un paciente ha terminado su tratamiento y ya han pasado 20 años desde la última vez, ¿no? Sí. Ahora no presenta síntomas como respiratorio, eso le puede descartar en su mayoría que desarrolle esta enfermedad? Bueno, hay pacientes que terminaron su tratamiento y efectivamente durante 15, 20 años no tuvieron ningún problema, pero por ahí la TB, la tuberculosis les dejó una pequeña cavernita que pasó desapercibida y cuando pasan los años esa cavernita se llena de hongos o también como la inflamación de la TB continúa, como el proceso inflamatorio continúa, aparece paquipleura, neovasos y los pacientes empiezan a presentar hemoptisis. Entonces sí pueden haber efectos tardíos inflamatorios por tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis pues, es una enfermedad multisistémica que ataca hueso, ataca de todo, ¿no? Músculo, intestino, riñones. Entonces, y es la signología que da, los síntomas y los signos que da son muy variados. Nosotros hemos entrado con casos que parecían cáncer de pulmón y, bueno, hacer una cirugía oncológica y resulta que era una TB, que el aspecto de la TB era del tumor. Por eso es que la TB puede simular prácticamente cualquier enfermedad pulmonar. Y bueno, suerte por el paciente que no fue un cáncer, no que fue una TB. Igual le sacamos el óvulo y ya recibió después su tratamiento para la TB, ¿no? Gracias. Y ese temita es corto, perdón, que es el empiema tuberculoso. El empiema tuberculoso es la presencia de líquido purulento en la cavidad pleural. Lo que pasa es que hay una cavidad entre la pleura y la caja torácica. Recuerden que el pulmón está rodeado por una pleura visceral y que se llama que en la caja torácica, el mediastino y el diafragma hay una pleura que se llama parietal. Estas pleuras chocan, sí, cuando, por ejemplo, ustedes soplan, el pulmón se achica y cuando toman aire el pulmón se agranda y llega hasta la caja torácica. Esa pleura tiene su líquido que es como un lubricante, pero en ese espacio que hay entre la caja torácica y el pulmón se suele coleccionar líquido también. Líquido que puede ser un derrame pleural, puede ser un exudado, cuando la cantidad de proteínas es muy baja. Un exudado cuando la cantidad de proteínas es alta o un trasudado cuando la cantidad de proteínas es muy baja. Y aparte el exudado y trasudado tienen diferentes características. Entonces, y dentro de esto también puede haber, dentro de estos derrames, colección de líquido que hay en la cavidad pleural, también puede haber colección por empiema, pero de origen tuberculoso. Entonces, el concepto es que el empiema es la presencia de líquido purulento en la cavidad pleural que contiene los BKs, y para que sea un empiema de TB tiene que haber los BKs ahí en ese líquido. Pero también puede ser consecuencia de un plombaje, que es una terminología médica cuando hacemos una toracoplastía, por un neumotórax terapéutico, cicatrices fibrosas de la TB, pero el asunto es que ese derrame que hay en la cavidad pleural tiene que demostrarse que es de origen de TB mediante el hallazgo del BK. Estos son los factores predisponentes, que es la diabetes mellitus, hipolipeminemia, administración de corticoides, cirrosis hepática y desnutrición. En este orden, los diabéticos siempre arriba. Y acá está la fisiopatología, en la cual un pequeño foco del subpleural del BK se abre hacia la cavidad pleural.
los linfocitos T se activan, dan reacciones de hipersensibilidad, se acumula fibrina, otras sustancias de la inflamación, y de esa manera aparecen los BKs también en ese derrame pleural, ¿no? El diagnóstico es por rayos X, en la tomografía líquido libre o loculaciones. También el diagnóstico rayos X tomografía, pero también haciendo la toracocentesis, o sea, con una aguja sacando el líquido para enviar a estudio microbiológico y se halla la gran cantidad de las microbacterias. Acá, por ejemplo, en esta radiografía, nosotros tenemos un derrame loculado. Generalmente el derrame de la TB es así, casi siempre se locula. En el lado izquierdo ven que está normal la caja torácica, pero en el lado derecho es un derrame casi loculado. Y este empyema de la tuberculosis, en muchas ocasiones, es el único que da este empyema que le decimos empyema necessitatis, o empyema de necesidad, en la cual el empyema, el líquido está aquí en la cavidad pleural. La cavidad pleural, por si acaso, no es el pulmón, es el espacio que está entre el pulmón y la caja torácica, entre las dos pleuras. Esa es la cavidad pleural, ahí es donde está el derrame y también está el empyema. Entonces, este empyema, como tiene gran cantidad de microbios ahí, los BKs están ahí, como no se imaginan, busca una salida por la pared torácica. Se sale de ahí de la cavidad pleural, busca salida por la pared torácica, y hay muchos pacientes que han venido por la emergencia en la cual la pus se les sale por la pared. Y es un aspecto gaseoso, y esos son los empyemas de necesidad por tuberculosis. En la ventana, la que hemos visto es una ventana de mediastino, en la cual los pulmones se ven oscuros, y este sirve para ver estructuras de mediastino. Y este es especialmente para ver los líquidos, ¿no? El empyema necessitatis. Y aquí, en este empyema, que fíjense, acá en esta ventana pulmonar, está justamente para ver el parénquima pulmonar. Acá están los espacios que va dejando cuando el empyema sale. O sea, el empyema pleural se abre un espacio por la pared y sale hacia el exterior. Y el tratamiento es el drenaje de ese empyema, ya sea tiene que tener la quimioterapia anti-TB y la toracocentesis, su drenaje pleural, ya sea con dren pleural o ya sea con una toracocentesis, y cuando no se puede evacuar bien, porque el objetivo de hacer el drenaje pleural es que haya buena expansión pulmonar, pero si no se logra esto, hay que considerar la opción quirúrgica. Si fracasa la quimioterapia anti-TB, la toracocentesis y drenaje pleural, hay que considerar hacerle una ventana pleural. Si es que hay fístula broncopleural, por ejemplo. O si con el drenaje no hay expansión completa, considerar la decorticación pulmonar. También se puede utilizar la terapia al vacío, que es un tema muy aparte. Pero la idea es que cuando hay un empyema tuberculoso, para que sea catalogado como tuberculoso, tiene que haber la bacteria. El empyema tuberculoso puede salir de la cavidad pleural hacia el exterior por la pared torácica, y eso se llama empyema de necesidad o empyema necesidad. Entonces, el tratamiento siempre es, aparte de los procedimientos que hagan de toracocentesis, drenaje o cirugía, lo primero es darle la quimioterapia anti-TB. Ok. ¿Puede preguntar? Doctor, en el empyema por necesidad, ¿también se genera entonces un enfisema cutáneo o netamente es puro líquido? Subcutáneo. No, es puro líquido. Sí, lo que pasa es, claro, tú has visto ahí aire. Ajá. Y eso da la impresión que es un enfisema, pero no es un enfisema, en realidad es una cavidad que anteriormente estuvo ocupada por esa colección de pus que tenía los microbios. Okay. Entonces se vació esa cavidad y queda eso que parece un enfisema. Pero no es un enfisema, porque el enfisema es algo más difuso. El enfisema es cuando lo que estás viendo es una cavidad que quedó. Okay. Por ejemplo, vamos a ver acá, espérate. Más abajo. Claro, lo que tú has visto es esto. Espérate.
¿no? Pero para que se vea así, esto estuvo ocupada por líquido, pero el enfisema, el enfisema como tal es cuando aparece aire difusamente, por ejemplo, aquí en medio de la grasa, del músculo, aparece aire. Pero en este caso lo que tú estás viendo es una cavidad, no es un enfisema. Porque no está difuso, está localizado. Hasta luego. Ok, doctor. Sí, Ujú. gracias. ¿Tienen tiempo para hacer un temita más? ¿O van a iniciar otra clase? Sí, doctor. A las 5 iniciamos otra clase. Ya, entonces para la próxima voy a estar un poquito, unos 5 minutos antes, y terminamos todo lo que concierne a los capítulos que voy a desarrollar, ¿ya? Está bien, doctor.